Muy bien, en esta tercera parte vamos a revisar algunas cosas asociadas a cómo vamos a trabajar lo que es cierto DAX, este lenguaje de análisis cierto que nos produce, que nos presenta Power BI. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar, digamos, una planilla con la que vamos a trabajar, ¿ya? Donde nos está entregando los datos de Paul o Paulo, ¿cierto? Que es un vendedor de jugos, ¿ya? Tiene un pequeño emprendimiento de jugos, donde podemos ver que presenta datos, ¿ya? De fechas, días, lugares de venta. Nos indica el número de naranjas que compró, los jugos de naranja que vendió, las manzanas que compró, el jugo de manzanas que vendió, la temperatura que había ese día, los volantes, ¿cierto? O publicidad que hizo ese día, que repartió, ya sea por ejemplo en el parque o en la ciudad, y el precio al cual vendió cada uno de estos jugos, ¿ya? Entonces, estos son los datos que nosotros tenemos con los que vamos a trabajar, ¿ya? Ahora, ahora bien, em, por otro lado, acá tenemos nosotros, ¿cierto? Nuestra presentación que ustedes pueden revisar, también está ahí indicado, ¿cierto? Ahora ustedes pueden ver que resulta interesante, por ejemplo, revisar lo que va a ser el DAX, ¿cierto? Que es esta colección de funciones y operadores. Entonces vamos a ver algunos básicos para que ustedes se puedan guiar y puedan, ¿cierto?, ejecutar los ejercicios. Entonces, primero vamos a ir a buscar el ejercicio, acá está, ¿cierto? Fíjense ustedes, PBIX es el formato en el que Power BI guarda, ¿cierto?, sus archivos. Los vamos a cargar acá. Voy a ir paso a paso en esta primera parte con algunas cosas sencillas y luego vamos a ir resolviendo algunas cosas más complejas. Acá tenemos, ¿cierto?, un informe. Acá ustedes, como ya saben, ¿cierto? Cargamos los datos. Aquí hay varias cosas extras que yo he ido agregando. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, por ejemplo, acá podemos revisar, ¿cierto?, los campos de nuestra tabla, los que estaban originalmente y aquellos que hemos ido cambiando. Entonces, por ejemplo, DAX. ¿Qué es lo que es DAX? ¿Cierto? Dijimos que era un conjunto de operaciones. Entonces, por ejemplo, fíjense que si nosotros sabemos, por ejemplo, cuántos jugos de manzana vendimos y cuántos jugos de naranja vendimos, y además, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, el precio, podríamos ya empezar a hacer varios cálculos interesantes. Entonces pensemos primero en esta columna, la columna total de jugos. Fíjense que si yo la selecciono, me muestra aquí arriba una fórmula, ¿ya? Esta fórmula es DAX, ¿listo? Es una fórmula que utiliza la sintaxis y la estructura, ¿ya? Ahora, bueno, es un tipo, digamos, ¿ya? No completamente, porque si ustedes se fijan, aquí no hay ninguna función ni ninguna fórmula extra, sino que esta es una operación que yo he hecho a partir de considerar, por ejemplo, la columna mis jugos, perdón, la tabla misjugos.com, ahí está el nombre de la tabla, junto con la columna jugo manzana vendido, ¿ya? Y eso lo sumo para saber el total de jugos. Una estructura bastante sencilla, ¿cierto? Ahora, esto es lo que le llamamos nosotros la columna calculada, porque vamos obteniendo un valor para cada fila, ¿se fijan? Pero, pero, si ustedes consideran, por ejemplo, voy a mostrarles acá, fíjense que aquí hay algunas, por ejemplo esta, aquí hay algunas, algunos campos, por decirlo de alguna manera, que tienen como una calculadora, ¿se fijan? Ya, a esto le llamamos nosotros una medida, ¿ya? Entonces, fíjense, la medida total venta sum misjugos.com ganancia. ¿Qué significa? Que aquí nosotros estamos usando una medida porque estamos obteniendo un solo dato de una columna, de la columna ganancia. Entonces significa que si yo me voy aquí a la ganancia, la función DAX sum lo que está haciendo es tomar toda la columna y está generando un valor, pero ese valor no aparece aquí en la tabla, ¿ya? No se genera en la tabla, se genera aquí en el sistema del análisis que estoy haciendo.
Entonces, por ejemplo, acá está, ¿cierto? La función suma, estoy sumando toda la ganancia y aquí está, ¿cierto? ¿Cuál es el total que se ha tenido? ¿Listo? Entonces, de la misma manera, nosotros podríamos tener aquí, por ejemplo, qué sé yo, aquí hay otras, ganancia total de ventas, por ejemplo, ¿se fijan? Lo mismo, ganancia total de las ventas, la suma, ¿ya? Y ahí estoy usando las funciones, ¿se fijan? Entonces, nosotros, cada vez que queremos realizar una operación, podemos realizarla acá, desde el punto de vista de una columna, ¿ya? Que queremos hacer un cálculo en una columna. Por ejemplo, fíjense acá en esta operación. Esta columna lo que hace aquí es concatenar, ¿ya? Concatenar, ¿qué cosa? La columna día y la columna lugar. Pero también puedo usar esta otra fórmula, DAX. Dicho de otra manera, esto es un lenguaje M que se llama, que es el lenguaje de Power Query. Y acá está DAX, que lo que hace simplemente, ¿cierto?, es utilizar la función concatenate para poder concatenar, ¿qué cosa? La fecha más un espacio vacío más la ganancia que se ha obtenido. ¿Se fijan? Ahora, nosotros podemos, en resumen, podemos generar ciertos cálculos a partir de columnas, ¿cierto? Que le vamos a llamar columnas calculadas, o lo podemos generar a través de medidas, ¿ya? Y las medidas son cuando nosotros consideramos una columna completa. Por ejemplo, un buen caso un buen caso de... Ah, sí, este era un buen caso. El caso de la ganancia promedio. ¿Se fijan? O la ganancia total. ¿Por qué? Porque tomas la columna ganancia y obtienes un solo resultado. Y a eso le llamamos ganancia total de ventas. Entonces, cuando nosotros realizamos ese tipo de operaciones, lo que estamos haciendo es generando una medida. Y acá la vemos nosotros con eh, con esta pequeña como calculadora, ¿cierto? Acá tenemos otro caso que es, por ejemplo, el IVA. ¿Se fijan? Miren, hay una columna que es el IVA, ¿cierto? Que está por acá, aquí, esta. Y aquí está. Pero este IVA, esta es una fórmula, digamos, que yo desarrollo, que yo creo, pero no utiliza funciones DAX. ¿Ya? O sea, es una fórmula que yo puedo ingresar en Power Query para hacer un cálculo. Le voy indicando el formato, moneda, etcétera. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir colocando fórmulas, ¿cierto? Y realizando varios ejercicios y varios cálculos que van a ser relevantes para nuestros análisis.